Bienvenidos amigos empresarios, les habla su amigo Néstor Cercado, el CPA de las pymes. Y este es un nuevo episodio de Contacto Pymes. Hoy hablamos de un tema muy importante en las empresas, especialmente las empresas familiares, el fraude. Y trataremos de contestar la interrogante más estudiada en el planeta. ¿Y cuál es esa pregunta? ¿El fraudulento nace o se hace? Y para esto nos acompaña el doctor Javier Morales, psicólogo industrial y jurídico forense, que nos va a arrojar luz y nos va a explicar la psicología del que comete fraude. Saludos, Javier, ¿cómo te encuentras? Muy bien, y gracias por la invitación. Sí, un placer para nosotros y tu audiencia. Este es el Contacto Pymes, este es el podcast más escuchado sobre temas relacionados a empresas y nos dedicamos mucho a empresas familiares, las pequeñas y medianas empresas de este país. ¿Cómo te encuentras hoy? Pues muy bien. Inclusive la temática a ese tipo de empresas es interesante porque por lo general en este tipo de temas la gente tiene un enfoque más a las empresas grandes porque entiende que son el enfoque a pérdidas millonarias. Pero la conducta fraudulenta está en todos lados. Pero por lo general, las empresas pequeñas o familiares, pues en su comienzo, en la pequeña empresa, pues puede ser usted en colaboración con algún amigo, algún familiar que le da apoyo a lo que usted está en ese proceso de crecimiento. Y pues la empresa familiar, pues, valga la redundancia, su estructura familiar converge y se integra al negocio que van a estar desarrollando. Y pues luego más adelante vamos a estar hablando ya del comportamiento y la cultura organizacional dentro de estas empresas, pero ahora vamos a tu pregunta. Interesante. Sabes que vas a ser el psicólogo más famoso del mundo si la logras contestar. Si resuelvo esa encrucijada. Ese dilema. Pues mira, lo interesante dentro de las neurociencias se enfocan en el estudio del cerebro. Así que hay que comenzar, como yo explico en mis charlas, vamos a hacer una radiografía, a crear una imagen del cerebro del fraudulento. Así que si comenzamos con ese proceso, los estudios científicos, ¿verdad? Toda la explicación y metodología que voy a estar platicando es a base de ciencia. Pues las investigaciones científicas del cerebro y la antropología del ser humano, pues mira, sí, puede haber tendencia. Cuando me hago el planteamiento de tendencia, es que en esa conducta puede haber ciertas provocaciones que promuevan esa conducta. Y hablando de si se nace, pues nuestros padres, nuestros abuelos nos transfieren material genético. Y ese material genético va hacia nuestro cerebro. Entonces, si nuestros padres, nuestros abuelos tenían una tendencia a delinquir, a comportarse de forma fraudulenta, lo que decimos los psicólogos y los sociólogos, conductas desviadas. Las conductas desviadas son las conductas ya establecidas como ilegales. Esas son las desviadas. Las conductas contraproducentes, que más adelante pues también las voy a tocar, las conductas contraproducentes son las violaciones a reglamentos administrativos que por lo general pues se dan dentro de las organizaciones. Y entonces así vamos delineando las conductas para poder establecer unos criterios más certeros en su análisis. Y en este caso, la conducta desviada que estamos hablando es de fraude. Así que sí, hay elementos genéticos que pueden provocar, ¿verdad? Como expliqué, si nuestros padres y nuestros abuelos tenían unas conductas previas fraudulentas, pues nos van a ir transfiriendo a nuestra genética esas tendencias. Que es un asunto similar, quizás para que la audiencia entienda, por ejemplo, los niños que nacen de padres adictos, ya esos niños tienen una predisposición, tienen una tendencia a la utilización de esa droga que estuvo utilizando su padre. Pues aquí es lo mismo.
si nuestro enlace genético ya hay una predisposición a estas conductas individuales fraudulentas, pues probablemente en nuestro desarrollo va a haber una exposición, una tendencia a este tipo de conducta. Así que sí, a la pregunta, se puede nacer fraudulento, pero en ese proceso, un neuropsicólogo de Colombia de apellido Santa María ha hecho muchos estudios sobre las conductas fraudulentas y de corrupción, y él establece, ¿verdad?, en nuestro proceso antropológico, que ya desde la existencia, ¿verdad?, del reino animal, donde nosotros también participamos, que no es solamente la conducta del ser humano, sino que los animales también, pues viene una tendencia a eso, a esa manipulación y hurto del proceso. Por ejemplo, las aves de rapiña. Pues la ave de rapiña espera que otro case por él para entonces él consumir la comida, ¿verdad? Pues sería cierta conducta fraudulenta de parte de esas aves de rapiña. Pues en el ser humano tenemos esas conductas de aves de rapiña latentes en ese sentido. Entonces, pues no es algo que se pueda erradicar, ¿verdad?, sino es que se pueda manejar. Entonces, en ese proceso, más allá del defraudador, del corrupto, de esta línea de delitos económicos, estos científicos delinean que se va más a la conducta. Como que tenemos el corrupto, tenemos el defraudador como una estructura. Nos vamos más a la conducta. Entonces ahí él plantea que es la realidad de los estudios, que entonces si se hace. Ok. ¿Verdad? Entonces, pues ya el asunto genético, habría que hacer unas evaluaciones más exhaustivas de esa genética y ver ese árbol genealógico y de ahí delinear, ¿verdad? Porque hay formas científicas de usted poder delinear eso. Y en el proceso de hacerse fraudulento, ahí es que entraría entonces la ética, los valores, las conductas aprendidas. Y cuando estamos hablando a nivel de empresa, estamos hablando de la gobernanza de la empresa, lo que yo le hago ver a mis empleados. Oye, si el dueño roba, me está diciendo que robar es bueno. Estamos hablando de lo mismo cuando se hace. Correcto. Ahora vamos al que se hace, que es la realidad de todas las investigaciones científicas sobre este tipo de conducta. Como acabas de plantear, vamos desde la cabeza de la empresa, ¿verdad? Sea familiar o una empresa pequeña. Si la cabeza de la empresa, el administrador, promueve estas conductas desviadas de fraude o de corrupción y a su vez promueve también las conductas contraproducentes dentro de la organización, que son las reglas internas que puedan tener cada empresa, pues entonces ahí vamos al asunto que trae los estudios, que es el desarrollo de mi persona como corrupto, es en mi integración social. ¿Qué quiere decir eso? Nuestra primera estructura social es la familia. Así que usted nace, como dije previamente, si usted nace de una familia de corruptos y defraudadores, ya usted tiene la predisposición. Bien, luego de eso, usted en su crecimiento con esa familia, que ya tiene unas conductas previas de fraude, pues ya usted va a empezar a converger en esa conducta social, en esa conducta aceptable. Y vamos al elemento que tú acabas de traer de la ética y el elemento valorativo. O sea, la ética se malmaneja, y en mi caso que doy un curso de ética, moral y ley, como un asunto legal, y la ética tiene cierta relación con la ley, pero el asunto de la ética es un asunto conductual. Y si vamos a la base que tú planteas, es un elemento valorativo, ¿verdad? Es el valor que usted le da al respeto de las propiedades o el dinero de otras personas. Si en ese desarrollo valorativo, en el desarrollo social de su familia,
le dicen a usted que para usted tener éxito o si usted tiene alguna situación en la vida, pues como el ave de rapiña, húrtele las propiedades o el dinero al otro, pues ya usted, ese elemento valorativo, es el que usted va a categorizar. Para usted es importante robarle al otro. Y en ese desenlace, cuando usted va en su desarrollo social, de ahí, pues pasa a la escuela, pasa a su relación con sus padres y así sucesivamente. Entonces, usted autoanalícese, ¿verdad? Los compañeros que están analizando y compañeras, haga una introspección. Si usted es defraudador, ¿con qué tipo de gente usted va a estar relacionándose? Así, dime con quién anda. Ah, correcto. Y te diré quién tú eres. Esos refranes pueblerinos tienen toda la razón, porque las personas que entran en choque con nosotros, ¿verdad? En esa relación social, cuando entran en choque con nosotros, nos molestan, nos cargan. Así que, ¿para qué yo voy a relacionarme contigo si cada vez que hablo contigo tú me criticas? Cada vez que me relaciono contigo, tú tienes alguna propuesta distinta a la mía. Pues no es factible yo relacionarme contigo. Exactamente. Pero si yo te digo, bueno, tú sabes que la empresa tal tiene un dinerito fuera del lugar, y tú dices, oye, yo sí lo he visto, que tú crees y vamos por ahí y delineamos algo entre los dos. Y entonces usted parea y usted le da valor a esa conducta porque usted es de los míos, ¿verdad? Y entonces en esa relación, si usted evalúa todos los casos que han pasado en los últimos 10 años en Puerto Rico, tanto de fraude, ¿verdad?, significativos que hayan salido en la prensa, como de corrupción, va a esa relación social. En el caso de la corrupción, la gente tiene una percepción equivocada de que el corrupto es el gobierno, que no es así. El corrupto es la empresa privada, porque la empresa privada es que utiliza de subterfugio al gobierno para los contratos y los negocios. Y entonces en esa relación, pues busco gente que en ese proceso paree las mismas conductas conmigo, que esté de acuerdo conmigo. Y entonces, ¿cómo es que se va desarrollando eso? Sutherland, es un teórico del 1930, trajo lo que se llama la teoría de la asociación diferencial. Para los compañeros que están en el mundo de la administración, contabilidad, etcétera, que utilizan el triángulo de Crazy, Crazy le tomó parte de la teoría. Estás hablando de Donald Crazy. Donald Crazy. Sí. El argumento no es que le tumbó, lo que pasa es que como estamos con este tema, se le adjudica como el originador de la famosa del famoso triángulo del fraude. Correcto, pero de ese triángulo, pues Crazy era un sociólogo, de ese triángulo, parte de los elementos teóricos de ese triángulo viene de la asociación diferencial de Sutherland, ¿verdad? Porque fue un alumno de él. Entonces, pues vamos a lo que se llama la epistemología. Compañero Amaya, colombiano, discutimos mucho esto con frecuencia porque la gente tiene que entender que tenemos que ver la raíz. Y la raíz del entendimiento de esta conducta fraudulenta es gran parte de lo que trae Sutherland. La asociación diferencial dice que en el desarrollo, por ejemplo, de lo que estamos hablando, del fraude o la corrupción, usted se desarrolla en un proceso de aprendizaje con sus pares, que es lo que yo venía hablando. Usted está en su casa y a diferencia de lo que expliqué previamente, pues es todo lo contrario. Usted tiene unos padres, una familia que le promueven valores y respeto, una ética, y en el caso de la ética y la moral es el elemento filosófico, ¿verdad? Por eso es que a veces dicen, el refrán también pueblerino por ahí, la moral en pantalones, por no decir otra cosa. Pues en ese sentido, la moral es el elemento filosófico, lo que usted promueve. Pues uno debe ser una buena persona, etcétera. La ética es el comportamiento. Por eso es que la moral en pantalones, porque yo digo que uno debe proteger los bienes de los demás y cuando me conduzco me los robo. Eso es así. Así que hay un choque, ¿verdad?, en esos paradigmas. Así que en ese proceso
en la asociación diferencial, nosotros vamos a aprender de nuestros pares y de nuestros padres. Así que, y usted dice, pero mire, si ese muchacho viene de una familia bien seria, o ese señor, o esa señora. Pues esto no es un asunto de género también, déjenme explicarle esto. Probablemente hace 20 años atrás, los delitos económicos, y volvemos a la temática de fraude, quizás había un vínculo del género femenino entre un 20-22%. Ahora, pues, nosotros estamos rezagados y hay casi un 57% de casos de fraude o corrupción vinculante a las compañeras del género femenino. Así que estamos más o menos ahí a la par, que no es un asunto de género. Entonces ahí, en ese proceso, pues vamos aprendiendo. Y usted dice, pero ¿por qué si le enseñaron unos valores a esa persona en su casa de respeto, cómo es que llegó a esas conductas? Porque una vez sale del entorno de la casa, que es el control ético, pues me voy a relacionar con mis pares, en la escuela, en el trabajo, en sociedad, en el restaurante, etcétera. Y entonces ahí me tropiezo con el fraudulento. Y el fraudulento va a traer ideas a mi mente de esas conductas desviadas. Entonces, dependiendo cuán fuerte sea ese control valorativo que le hayan dado, ¿verdad?, esa ética a esa persona, pues, como nosotros, pues, usted va a decir, ¿verdad?, en mi caso, pues, usted va a decir, pues, mire, no, yo no voy a involucrarme en ese tipo de asuntos, en ese tipo de conducta. Pero una vez su cerebro le da la oportunidad de escuchar, cuando su cerebro le da la oportunidad de ver la alternativa, yo le aseguro, cuando ya entra en ese proceso, de que ya hay entre un 70 a 75% de que esa persona se va a involucrar en esa conducta fraudulenta. Esa es la apertura, ¿verdad?, de ese proceso de yo ir aprendiendo sobre esos elementos. Entonces luego viene lo que hablamos en psicología del refuerzo. Me interesó tu tema de robarle a la empresa, pero me gustó la idea. Pero necesito, ¿verdad?, un poquito más de... ¿Cómo lo hacemos? Sí, no, y de idea. Y de idea, explícame. Por eso. Y entonces el refuerzo va, ¿verdad? Piense usted, yo le hago una oferta de que vamos a robar en la empresa de nuestros padres o la empresa del amigo de nosotros. Analice usted, ¿qué lo llevaría a usted a cruzar esa raya y lograr ese acto de fraudulento? Pues lo que nos pasa a todos, ¿sabes? A todos los que están escuchando, a mi persona, a todos. Tiene que haber un beneficio individual. Así que tan pronto el que me está enseñando esa conducta fraudulenta me promueva una ganancia personal, ahí del 70% vamos brincando ya a más de un 90%. Así que ya yo estoy a ley de nada de cruzar el charco. Ya estamos. Ya me llevaste a donde tú querías. Exactamente. Y entonces, pues en ese proceso es que la gente, ¿verdad?, pues ya entra al 100% de su conducta, es que cruza las rayas. Pero, y usted analice, tiene que haber un proceso de aprendizaje, porque usted no se puede levantar hoy en la mañana y decir, hoy es un buen día para asaltar un banco. Hoy yo entiendo que es un buen día para asaltar un banco. Porque es que las ideas no salen de la nada. Eso es así. ¿Sabes? Como decía Einstein, ¿verdad? La materia ni se crea ni se destruye. Así que las ideas no salen de la nada. Pero en ese proceso usted tiene que saber qué es un banco. Usted tiene que saber cómo se procesa un banco, cómo se puede asaltar un banco. Y si usted no sabe nada de la banca, pues necesita alguien que le explique. Y en ese proceso es que viene el aprendizaje. Y siempre hay alguien. ¿O no? Sí. Por eso, como dije... Dios los cría y ellos se juntan. Como dije, como el ave de rapiña es latente, ¿verdad? Esa conducta, y por lo general, siguiendo la línea de que siempre hay alguien predispuesto o dispuesto, los estudios establecen que esas conductas, que es lo que las organizaciones no entienden, todas las organizaciones, pequeñas, grandes, todas las organizaciones, de un 3
a un 7% va a haber personas con esta tendencia. Así que si usted tiene 100 empleados, entre 3 a 7 empleados van a estar en esta predisposición. Están pensando cómo distraer su dinero. Un profesor me decía, ¿distraer? ¿Por qué, profesor? Pues no, porque se lo distraen, lo llevan a Disney, lo llevan a Europa y distraen el dinero. Muy bien el término. No, inclusive el asunto de lo que tú traes de la distracción, volvemos, viene un aprendizaje. Uh-huh. Porque si usted se roba el dinero, yo le pregunto, ¿pero por qué a Disney y no a Europa? Y en ese proceso de aprendizaje social, yo le aseguro es que sus amigos van a Disney. Van a Disney. Sus familiares van a Disney. ¿Verdad? Y entonces en esta interacción es que vamos con esos pares en el aprendizaje. Por eso es que usted ve que los casos de corrupción o fraude de gran escala varían. Inclusive, en el caso mío que trabajo perfilando, ¿verdad? Desarrollando características conductuales, que es lo que se define como la perfilación criminal. El mismo individuo, con las mismas características, ¿verdad? El mismo individuo, es imposible que pueda perpetrar el fraude de la misma manera. Aunque tiene unos conocimientos, pero el ambiente y el entorno, los procesos varían. Así que es imposible que yo haga un fraude idéntico todo el tiempo. Es bastante complejo. Sí, bueno, los sistemas de control interno, las empresas son dinámicas. Quizás yo me robé algo en empresa X, pero empresa Y tiene otros controles. De hecho, sería bueno y que planifiquemos también otra charla sobre la parte de algunas técnicas para las empresas pequeñas. Porque en mi trabajo nos hemos dado cuenta que muchas veces la gente se dedica mucho a los controles. Y se nos olvida también de que el control no es el que hace el fraude, el fraude lo hace una persona, una o varias. Entonces, esa parte psicológica no nos olvidamos. Oye, le ponemos 100,000 controles para que no nos roben una peseta. Pero ¿y qué pasa con el que se la robó? Y se nos olvida. Pero eso, quiero que te comprometas con nuestra audiencia en un momento a hablar sobre eso, pronto. Pues la base de lo que estoy explicando ahora, pues es como le explico a los compañeros CPA, por ejemplo, investigadores, etcétera, es lo que tú acabas de decir. La computadora, no he visto ninguna en mis 23 años y pico bregando con esto, que cometa fraude. Uh-huh. Es el que está detrás de ella. Y entonces yo le digo, si tú no entiendes lo que yo estoy explicando ahora, estos elementos conductuales, tú no sabes cómo es que esto se va a reflejar, que es lo que tú planteas de los controles, en la organización. Así que tú manejando estos asuntos, digo, no es que usted ahora se va a hacer psicólogo, ¿verdad? Y si quiere, pues esto es una bella profesión. O te pueden contratar a ti, correcto. Es mejor todavía. Ya tú pasaste el trabajo, pues sí, déjame compartir la inteligencia y el conocimiento. Sí, yo sé cuál botón apretar. Pues en ese sentido, en el próximo podcast que me estás invitando, pues entonces ahí delineamos cómo es que se proyectan estas conductas en la organización para usted poder manejarlas. Y como dije, no es que usted va a ser psicólogo, pero es que tenga por lo menos una idea lógica, volvemos a las tendencias. Y hablando de esas relaciones y tendencias, ¿verdad? Que es el proceso de desarrollar un buen fraudulento, ¿verdad? Individuo X. Individuo X, ¿sabe? Hacerlo bien hecho, que pueda robar bien. Pues en ese proceso, la dinámica del aprendizaje, por eso es que como planteaba, pues, oye, ¿cómo es que hace 10 años hicieron tal fraude o tal acto de corrupción y vuelven otra vez a esas personas no aprenden? No, es que en la relación del aprendizaje va al formato negativo. Ellos en su análisis dicen, no, a fulano lo cogieron porque es tonto, ¿verdad? Y entonces, como parte de la conducta, hay una prepotencia, hay un narcisismo en esa conducta individual que lo lleva a pensar de esa forma. ¿Y qué pasa? Pues ahí analiza, vamos al aprendizaje, busca nuevas técnicas y nuevos formatos para entonces
perpetrar, porque aquello que hizo fulano, pues, no fue lo más adecuado. Pues yo creo que esto es un tema no de 20 minutos, no. Un tema de posiblemente todo tu doctorado y algunas vidas más. Pero antes de terminar tienes una actividad con el Colegio de CPA el próximo, si no me equivoco, es el 12 de agosto. El miércoles. Miércoles 12 de agosto es la tercera conferencia sobre fraude. Retrato del fraude en Puerto Rico. ¿De qué nos vas a hablar en esa conferencia? Pues muy bien. Allí los invito. Voy a profundizar más en esto que acabo de explicar, bastante general. Voy a hablar, específicamente el título es La psicología del fraude y de la corrupción. Entonces, de lo que acabo de explicar general, voy a base del estudio, que le agradezco al colegio tomarme en consideración a participar en la evaluación del estudio de fraude 2020, pues a base del análisis de ese estudio, yo voy a hacer la interpretación, el análisis teórico, y voy a traer unos elementos prácticos de lo que tú planteabas del control sobre el manejo de estas conductas. Pero, ¿verdad? Es el enfoque, como le dije, usted no tiene que ser psicólogo, sino ver unas conductas en su organización. Luego de ahí, ¿verdad? Parte de lo que reflejó esos datos que recopilaron los compañeros en esa investigación, pues voy a traer distintas estrategias de análisis y evaluación en las organizaciones para poder manejar y controlar de forma efectiva este tipo de delitos. Y de ahí desarrollar lo que nosotros hablamos, por ejemplo, en nuestro argot, desarrollar programas o planes antifraude y poder hacer, que es lo que yo trabajo más allá, ¿verdad? Como psicólogo industrial, diagnósticos organizacionales, pero son diagnósticos de análisis de conducta, como le dije, desviada, en este caso específicamente de fraude. Pues yo les garantizo a nuestra audiencia que va a ser una actividad muy importante. Los recursos que tienen, yo lo conozco a la mayoría de ellos, son especializados en esta área, así que entren a la página del Colegio CPA y se matriculan para que tomen ideas. Bueno, Javier, muchas gracias por arrojar luz sobre este tema de gran interés para nuestros empresarios. Gracias a todos ustedes, mis amigos empresarios, por dedicarnos un poco de su tiempo y acompañarnos hoy en el proceso educativo. Les invito a que se suscriban a nuestro podcast y lo compartan con sus amigos para poder crecer nuestra audiencia. Se despide su amigo Néstor Quercadó, el CPA de las pymes. No sin antes desearle mucho éxito y crecimiento.